Pedro, muchas gracias por estar Gracias con nosotros. a ti. La primera cuestión sería, por favor, si puedes brevemente presentarte quién eres y qué es lo que haces. Bueno, yo soy Pedro Martí y trabajo en defendiendo a trabajadores. Es a lo que me dedico. Me he dedicado hasta este momento, hasta finales del 2010, más o menos, en la que empecé también a ir contra los banqueros. Y luego, posteriormente, pues ayudar en lo que he podido en el movimiento 15M. Muy bien. Mira, la primera cuestión es un poco el tema en el cual en todo este proyecto estamos intentando investigar un poquito y esperamos aprender un poco de eso, ¿no? Pero nosotros se lo hacemos directamente a todo el mundo que pasa por aquí. El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Bueno, me imagino que habrá tantas interpretaciones como personas, pero para mí el 15M es un movimiento de carácter reactivo frente a la crisis que pone de manifiesto lo que son todas las incongruencias del sistema y la gente se da cuenta realmente de que no le ofrecía lo que le decían que ofrecía ni le daba lo que querían recibir. A raíz de eso, pues de repente en un momento determinado, pues yo creo que todo el mundo teníamos la sensación de que íbamos por una carretera y íbamos en dirección contraria y todos iban en una dirección distinta a la nuestra. Y de repente todos vamos en la misma dirección. Es un cambio impresionante. Es un poco como si todos tuviésemos un traje que no nos cupiese bien y de repente nos damos cuenta de que es así, que no nos cabe, pero no solamente el nuestro, sino el de todo el mundo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de que se ha generado un sistema económico en el que el centro no era la felicidad, ni el hombre, ni el individuo, sino simplemente el propio sistema económico. Y se ha dedicado a explotar a los individuos. En esa situación, evidentemente, nadie estaba conforme. Ahora nos hemos dado cuenta de que era así. Simplemente. Cuando han dejado de darnos la droga del dinero, han aflorado todas estas contradicciones. Sí, de repente nos hemos encontrado todos, ¿no? Ha sido también un redescubrir el Eso destino, es. una... Eso es. Eso es. Que lo real no era lo que nos decían que teníamos que pensar, sino lo que pensábamos, y muchos no decían. un despertar también hemos oído por aquí, Tal ¿no? cual. Tal cual. Y en caso entonces de sentir que perteneces al 15M, como parece que es tu caso, ¿tú cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué a eso? Bueno, pues porque... Vamos a ver, hay muchísima... Tengo muchísima identidad en lo que es las ideas del 15M con el que yo venía, tanto llevando a cabo el tipo de vida anterior como el tipo de pensamiento. Es decir, yo desde el 2002 más o menos, una cosa así, bueno, yo trabajaba defendiendo a trabajadores, el típico trabajo de lunes a prácticamente a domingo, y decidí que eso no era así, la vida no puede ser así. En realidad el derecho del trabajo lo único que hace en el fondo es incentivar más al sistema. Me di cuenta de que lo que hacíamos es importante defender los derechos de los trabajadores, pero no es una acción de carácter revolucionaria, sino lo que hace es hacer que la gente tenga una tele más grande, un coche más grande, y eso no llevaba a ningún lado. Entonces decidí cortar, seguir con una acción, digamos, trabajando en una cosa que me gustaba, pero ya cerrando los jueves, trabajando 160 días al año, 200 dedicándolos a otras cuestiones, a tocar con los amigos, a montar cosas, a disfrutar de la vida, que es un poco también el sentido de este mismo movimiento, ¿no? Es decir, es como pasar el centro de las cosas al hombre y no a lo que el sistema nos estaba vendiendo, ¿no? Es decir, un poco es el cambio del modelo de éxito. Aquí es donde se ofrece esta posibilidad para todo el mundo y todo el mundo se da cuenta de que eso es lo que realmente queríamos. El modelo de éxito que ofrece el sistema digamos que se puede resumir en el sentimiento que genera, ¿no? Que es la ansiedad. Es decir, cuando más cerca estás de ese modelo de éxito, más alta es la competencia y mayor es el estrés que se genera, ¿no? Es decir, no da nada. ¿Qué pasa? Que también de forma paralela hay un mayor ingreso. Tienes mucho más dinero. Ese dinero te engancha y estás en una vida que es una porquería, a cambio, enganchado a ese dinero. Y cuesta mucho cambiar. Es muy difícil bajar el nivel de gasto una vez que se ha llegado a uno determinado, claro. En la jurisdicción social fueron bajando, quitando todos los derechos y llegó un momento en que pues ahí tampoco se hacía demasiado. Entonces fue eso en octubre del 2010, más o menos una cosa así, ya presentamos las primeras demandas contra los banqueros para buscar la responsabilidad patrimonial de los mismos e intentar parar en la medida de lo posible toda esta degeneración de derechos que se venía ya fraguando desde entonces y que ahora pues está acelerándose, vamos, sin medida, vamos.
Y a raíz de ahí, luego, cuando surge el 15M, de repente todas esas ideas que al principio eran consideradas prácticamente como de loco o de muy minoritarias como máximo, se ponen de manifiesto y todo el mundo parece que empieza a estar conforme con esas cosas. Y la realidad es que estábamos todos conforme antes, pero nadie lo decía. Entonces el movimiento 15M, sobre todo desde mi punto de vista, es un movimiento con objetivos claros, que es esta reversión del equilibrio de poderes que nos ha llevado a esta situación en la que hay una sociedad que no piensa en los individuos, no piensa en las personas, sino, como he dicho anteriormente, en el propio sistema que nos estaba aniquilando. Lo que se intenta es revertir ese equilibrio de poderes que ha determinado esta situación. Y como el gran fallo de eso venía determinado por una democracia representativa, digámoslo así, lo que se busca es la participación de los individuos. Aquí nos damos cuenta de que los sistemas de solución de conflictos y de transmisión de la voluntad popular hacia el poder, pues no eran totalmente ineficaces, y que tenemos que tomar la responsabilidad nosotros mismos. Es decir, en este sentido es una revolución existencialista, como no puede ser de otra manera. Es decir, darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de nuestros actos y empezar a llevarlos a cabo. Y que además con un aliciente añadido, que es que ya no estamos solos en la conversación con los padres, con los hermanos y tal, nos van diciendo todo, sino que de repente todos pensamos así. Que eso es una ayuda muy importante y una diferencia esencial. Como lo trascendente es el objetivo, pues hay todo tipo de pensamientos, digamos, de carácter político o existencial o vivencial, que confluyen en esos objetivos. Es decir, porque y eso es lo bonito que tiene el movimiento, es decir, es como hay una diversidad tremenda, pero hay una misma finalidad, una misma meta que nos une a todos. Es muy interesante porque lo que has contado tú lo hemos oído aquí ya muchas veces, de que en esa primera mitad del 2011 o incluso la segunda mitad del 2010 había ya mucha gente haciendo cosas, pero gente que no se encontraba. Claro. Y esa mani del 15M del 2011 nos dio la oportunidad a todos de vernos las caras en las calles, y esa acampada que surgió, nos encontramos y en esa plaza dijimos, coño, y tú tal, pum, 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 y nos unimos, ¿no? Sí. Y todos esos esfuerzos que estaban ya en marcha, catalizamos y ya nos estamos como organizando, seguimos conociéndonos, seguimos organizándonos. Pero oye, que ha sido tan bonito el encontrarnos, ¿no? Cuando estábamos todos ya incluso trabajando en la misma dirección, ¿no? No, sí, por supuesto. Y además se ha producido procesos de enamoramiento colectivo. Es decir, de repente hemos visto que todos sentíamos lo mismo, y eso nos ha acercado muchísimo a las personas. Eso además nos hizo que muchos de nosotros llegásemos a un estado, digamos, casi de obsesión con el tema del movimiento y de la revolución, y al ver la posibilidad de cambiar las cosas. Es decir, al ver que sí que éramos tantos y sí se podía llevar a cabo, ¿no? Entonces, ha habido una evolución evidente. Es decir, primero estábamos todos juntos en Sol, lo que es el campamento, y eso nos hizo unirnos muchísimo. Esa situación digamos, casi de enamoramiento, yo lo llamaría así, es un proceso de enamoramiento, nos permitió empatizar muchísimo con el resto de la gente y comprender lo que era el pensamiento colectivo. Es decir, sin ese proceso psicológico es difícil que hubiésemos cambiado de una sociedad tan competitiva a comprender y escuchar tanto a los demás, y en aceptar y querer tanto ese pensamiento que conseguíamos entre todos. Ahí nos damos cuenta de cómo realmente lo que pensábamos cada uno de nosotros es muy imperfecto. Es decir, lo que se cambia ya no se debate para que se imponga una idea sobre la otra, sino para que se sumen todas. Entonces, claro, el carácter multifactorial de la realidad se pone de manifiesto a través del debate que se desarrolla en la asamblea y también en los grupos virtuales de Internet, Google Groups y demás, donde hay larguísimos debates, aunque debatíamos en todos lados, en el metro, en los coches, en donde fuese. Y entonces, ahí eso me parece que es, esencial, esa parte que es muchísimo más potente que la dialéctica marxista, que cualquier otra cosa, ese pensamiento. Y además son unos procesos que lo tengo muy asociados a la felicidad, porque me ha traído esto unos empujones de felicidad todo este año, que han sido realmente... He descubierto, yo creo, que la felicidad es infantil, de cuando, yo que sé, te regalan una bici o te comes un helado, que de repente tienes como cubierta toda tu felicidad, que no te puedes imaginar nada mejor en tu cosmología de las cosas. Y esto ha habido momentos que han sido así, de verdad, de una felicidad tan suprema, tan orgásmica. Sí, yo creo que es una revolución multiorgásmica. Ha sido una revolución multiorgásmica. Yo. Y exactamente, ya te digo, eso para mí eso ha sido un proceso de enamoramiento. Ahora bien, la felicidad la da siempre el hacer lo que uno quiere.
Es decir, el ser consecuente y el darse cuenta de que sí podemos hacer las cosas. Es decir, no, sí que he vivido otros momentos muy semejantes. Tenemos que, por ejemplo, me recordaba mucho ¿te acuerdas tú el tema del chapapote? Cuando fuimos a Galicia a limpiar las playas y tal, cuando llegabas a la ciudad, que todo el mundo participaba en cuanto decías, ¿hace falta un coche? Y aparecía el coche. Hacías así, pero tenías el coche. Casas, te daban la casa. Y todo el mundo empatizábamos con ese objetivo común. Eso fue un pre-15M. Fue un pre-15M, exactamente. Es decir, son procesos que se dan. Y pequeños 15Ms en otros ámbitos. Es decir, por ejemplo, yo que sé, también la acampada del 07 en la Castellana, que hubo también, en apoyo también fue mucho menos masivo. Es decir, lo más parecido es lo del tema del chapapote, cuando fuimos a Galicia. Pero sí, luego aparte era el ambiente, es decir, de revolucionario, de todos hablando, todos interesados por el asunto. Entonces, luego hay una segunda fase en la que nos dividimos más en grupos de trabajo y el proceso de enamoramiento se produce dentro de cada grupo de trabajo y hay una pequeña separación según los grupos. Y entonces ya nosotros somos todos sigue, pero también aparte pertenecemos a un grupo. Tú eres del grupo tal, tú eres tal, que, bueno, ocurrido así. Y luego, posteriormente, ya cuando nos vamos, entre los barrios y pueblos, etcétera, etcétera, claro, nosotros somos todos, hay que mantenerlo siempre y tenemos que darnos cuenta de que es esencial en la horizontalidad la especialización. Es decir, cuando no hay un sistema jerárquico que domine sobre todos los demás, lo que nos une, digamos, es la eficiencia. Entonces es mucho más eficiente el hecho de que los que mejor sepan hacer una cosa se dedican a eso. Con independencia del hecho de que todos los espacios están abiertos para que todos podamos participar en ellos. Tenemos que darnos cuenta de que es esencial esa especialización y que no nos separa, sino que nos tiene que unir. Somos como piezas de un Lego, de un tente. Sí, pero vamos, también viene nuestro conflicto y nuestra cosa que es razonable y normal. Somos una familia y tenemos nuestra pelea, por supuesto. El conflicto es parte de la vida. Es parte de la vida y cuando se evoluciona, es decir, no se tiene todo clarísimo. Ahora que hablamos de grupos de trabajo, vamos, si te parece, a hablar del grupo de trabajo de economía, ¿no? Del que ha formado parte. Primero, me gustaría que nos lo explicaras. Imagínate que se lo cuentas a alguien que no sabe ni lo que es. Entonces, me gustaría que nos hicieras una descripción muy básica de qué es lo que es el grupo de trabajo de economía de Acampada Sol. ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis? Vale, vamos a ver. En base al principio de especialidad, se dividió, digamos, las acciones según los contenidos en distintos grupos de trabajo. Se generó uno de los grupos de trabajo que se generó fue el grupo de trabajo de economía, que tenía como objeto precisamente afrontar el cambio social a través de la economía, que se ha planteado como uno de los problemas esenciales. Si anteriormente consideraban que los nuevos dioses era la ciencia, el nuevo Dios, ahora el nuevo Dios es un poco lo que es la economía. Y es absolutamente falso que ese sea el centro de todo, pero sin embargo sí que es el gran problema que tenemos. Es decir, cuando se ha trasladado, digamos, la existencia de la búsqueda de la felicidad a la búsqueda del beneficio económico, es cuando se ha generado este problema actual y es donde se ha abierto una brecha tremenda entre las necesidades de la población y el ejercicio del poder de las estructuras que lo venían llevando a cabo. Entonces, en el grupo de economía, pues se ha juntado todo tipo de gente, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo dentro de este ámbito la lucha. Sobre todo gente muy creativa y con muchas ganas de hacer. Se ha juntado el hecho de que hubiesen grandes técnicos, grandes economistas, catedráticos y especialistas de la materia, tanto periodistas, especialistas, etcétera, con el hecho de que haya gente escritores se hayan juntado con filósofos, se hayan juntado físicos, todo tipo de mentes muy creativas, lo que ha llevado a cabo unas sinergias impresionantes. Hemos aprendido una barbaridad todos de todos y nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer muchísimas cosas. Y que al relacionar toda la información que teníamos, conseguimos un elenco tal de datos que nos permitía analizar la realidad de una forma muy superior a la que nos venían haciendo por los medios de comunicación y multitud
de libros y demás, y nos ha permitido, bueno, por ahora solamente, lo que es hacer un análisis de la realidad, que inicialmente lo hicimos a través de los puntos, de las propuestas consensuadas, abiertas, de economía, en la que toda esta información que teníamos la organizamos, nos dividimos a su vez en distintos subgrupos de trabajo, y cada uno de esos grupos elaboró las propuestas que tenían que ser un poco lo que es inicialmente la forma de mantener una unidad de actuación. La manera que se hizo, pues cada grupo de trabajo se abría un debate y establecía en cada uno de los ámbitos de la actividad económica los problemas que veían que eran más trascendentes y las soluciones que podían darlo. Este hecho de llevar a cabo esta primer escrito con las propuestas consensuadas nos dio mucha fuerza al darnos cuenta de que sí, vemos que había resultados totalmente claros y que materiales que los podíamos ver. Y luego, posteriormente, pues es lo que ha llevado a otras muchísimas cuestiones y muchísimas actuaciones y acciones. Pero perdona un segundo, ¿este tipo de trabajo cómo lo hacíais? ¿Os reuníais en la calle como otros grupos? ¿Trabajáis temáticamente? Por supuesto, vamos a ver. Nosotros siempre nos hemos reunido en la Plaza del Carmen, ¿de acuerdo? Los lunes a las 7 nos seguimos reuniendo. Y lo que se hizo fue primero estructurar los temas, los distintos subgrupos de trabajo, y posteriormente que cada persona elegía cuál era el subgrupo de trabajo en el que quería participar, y dentro de cada grupo de trabajo pues se debatía con absoluta libertad. Es decir, se decidió mejor primero hacer unos bocetos de las propuestas de forma, digamos, en pequeños subgrupos, porque es más fácil el debate y conseguir los resultados concretos, y luego posteriormente se llevaron a la Asamblea General de Economía, que era la que tomaba las decisiones finales para consensuar, pero ya sobre textos elaborados que facilitaban muchísimo el debate. ¿Nos puedes enumerar un poco quizás los subgrupos para la gente que no sepa un poco Sí, qué tipo de... Vamos a ver, estaba el de política económica, el de finanzas, su grupo de vivienda, el de empleo, el de relaciones globales, y creo que ya no se me escapa ninguno. ¿Había uno de deuda o algo así también? No, la auditoría de la deuda es un grupo que no es exactamente de economía, se ha generado con posterioridad y tiene mucha relación con lo que es aspecto del 15M y elementos personales con el de relaciones globales. Okay. Entonces eso, cada uno de esos grupos, digamos que crea unos documentos, genera unos puntos que después se consensúan. Exactamente, y se hacen las propuestas consensuadas. Y cuéntame, ¿trabajáis también en relación con grupos de economía de otras ciudades? Perdón, también hay grupo de trabajo de comisión de lo que es difusión, y otro grupo de acción, que son esenciales. El grupo de acción yo creo que ha caracterizado al grupo de economía, tanto las acciones como la gran difusión que hemos tenido a través de estos dos grupos de trabajo que han actuado, digamos, sumando a los grupos al grupo de trabajo de comunicación que ya había en Sol, y en lo que es en acción, coordinando toda la actuación de todos los miembros para llevar a cabo los consensos obtenidos. Es decir, una cosa que es muy importante es que hemos vinculado siempre los consensos a la realización de los mismos. Es decir, nos dimos cuenta de que para nada valía consensuar algo, levantar las manos, si no se hacía, no se llevaba a cabo. Entonces nosotros, ahí eso ha sido esencial. Es decir, todo consenso se ha de realizar. Eso es lo que yo creo que más ha caracterizado al grupo de trabajo de economía. Sí, siempre nos dicen en el 15M que hablamos mucho y no hacemos nada, ¿no? Sí, se dice, porque la gente, es lo que decimos siempre, es decir, si hablamos con 100 personas, 100 veces, solamente hemos hablado con 10.000, son 43 millones de personas. Hay 43 millones de personas que se creen que no se ha hecho nada, aunque hayas hablado 100 veces o 1000 veces o hayas hecho infinidad de actos. Es decir, los medios de comunicación no han difundido las cosas que hemos llevado a cabo o que estamos llevando a cabo, y han enfocado el 15M simplemente como un evento social o algo así. Lo han visto cómo se vendía mejor o vendía peor, y eso es lo que han transmitido. Por eso ha llegado esa imagen distorsionada de lo que hemos hecho. Pero, por supuesto, respecto a lo que tenemos que hacer, no es prácticamente nada. Eso es otro lado. Es decir, no podemos
Regodearnos en las cosas que hemos hecho, porque las hemos hecho solo y exclusivamente para cambiar esta situación. Y todavía sigue y todavía está peor de lo que estaba anteriormente. Una cosa es que todos los vaticinios que habíamos hecho se hayan cumplido, y otra cosa es que los hayamos podido evitar, que ese es el objetivo último, y hasta ese momento pues no debemos parar, claro. Cuando me estaba comentando ahora que las cosas las comunicáis y las hacéis, cuando hablas así de poner en práctica y de hacerlo, ¿a qué te refieres exactamente? Pues me refiero concretamente a que todos los consensos que hay que se llevan a cabo en la Asamblea General de Sol llevan aparejado la generación o bien de un grupo de trabajo o bien el hecho de que se lleven a lo que es acción. Y haya unas personas concretas que se comprometen a llevar a cabo las acciones, los consensos que han llevado a cabo. Es así. Y así se lleva y se realiza. Es muy importante la responsabilidad y que no se difumine entre todos, sino que haya... Responsabilidad no significa que haya alguien que mande sobre otro, nada de eso, sino que nos responsabilizamos una serie de personas que actuamos de forma totalmente horizontal, claro. En la Asamblea de los Austrias tenemos un famoso dicho que es: el que la propone se la come. Exactamente. Porque si no, efectivamente, hay muchas ideas, pero poco... Exactamente. Eso era, claro. Eso es un dicho general, del movimiento. Ya supongo. No sé si salió de Austrias, pero... No, vamos. Es que yo de donde lo he escuchado y efectivamente, claro, porque todos tenemos muy buenas ideas, pero sí, hay que pasar de las ideas a los hechos, ¿no? Muy bien. Pues vamos a pasar un poco quizás de... Yo es que lo que es la parte de economía que se hace aquí en Madrid siempre la pongo de ejemplo, ¿no? Porque hay algún texto que está rolando y me parece realmente que la investigación en economía que se ha hecho este año aquí, en el 15M, a mí me parece que es de lo mejor que se ha hecho en este país, ¿no? O sea... Sobre todo porque afronta los problemas directamente sin los prejuicios de ideologías, digamos, caducas, ya sean liberales o keynesianas. Aquí directamente estamos generando nuevos conceptos para poder llevar a una economía en la que no sea el propio sistema el objetivo, sino las... Y esa mezcla quizás, ¿no? Como tú has dicho, hay catedráticos de economía Exacto. en esa comisión, pero también hay amas de casa. Y eso le da quizá un enriquecimiento que eso no hay es lo que es. Exactamente. Yo la verdad que podríamos incluso desde aquí animar a personas que se pasen un día, por ahí un lunes, a la Plaza del Carmen, ¿no? Por se sienten supuesto, un rato ahí a mirar. Siempre hace falta que venga gente, siempre. Cada punto de vista enriquece los consensos que se vayan a adoptar, por supuesto. Y se ven cosas que sin ese nuevo punto de vista pues hubiesen pasado desapercibidas, eso está clarísimo. Muy bien. Pues vamos a salir un poco ya de la parte quizá de grupo de trabajo de economía. Volvemos entonces en general a lo que es el 15M. ¿A ti qué te parece que ha hecho mal el 15M? ¿Qué ha hecho mal? Sí. Vamos a ver. Cuando uno se la juega, es decir, a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal. Es decir, cuando uno está generando un nuevo sistema, pues hay hay aciertos y hay errores. Pero los aciertos y los errores son parte de la metodología. Es decir, lo importante es la metodología que se lleva a cabo, que ella misma va digamos, a suplir los errores que se han ido cometiendo. Es decir, no se puede pretender que nazcamos sabiendo, sino vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que se ha hecho mal en el 15M? Más allá desde mi punto de vista, más allá de acciones concretas que nos hayamos podido equivocar, hemos generado un sistema de pensamiento, un sistema de resolución de conflictos nuestro a través de la horizontalidad, a través de lo que es el pensamiento colectivo. Y en lo que es en ese aspecto general, considero que no ha habido... que haya estado bastante bien lo que es la metodología general. Luego, algunas cosas que haya hecho mal. Vamos a ver. Si el objetivo es lo que es el cambio de sistema, es decir, en el sentido de que de nuevo esté supeditado a las necesidades de la población, si no lo hemos conseguido, es que hemos hecho cosas mal, evidentemente. Hasta que no acabemos o consigamos el objetivo, al menos en lo que se refiere desde un punto de vista negativo de lo que no hemos hecho mal todo eso. Eso está clarísimo. Y desde ese punto de vista, pues lo que hemos hecho mal es más importante de lo que hemos llegado a hacer, porque lo que hemos cambiado es menos de lo que debemos cambiar.
Pero eso no es una visión negativa, sino una visión evolutiva. O somos impacientes. Bueno, no es una cuestión temporal. Claro, eso está claro. Es decir, no es fácil. Si analizamos todas las revoluciones, ninguna revolución se ha conseguido en un año. Vemos desde la rusa a la Revolución Francesa. Son decenios lo que se tarda en conseguir. Pero, desde un punto de vista de lo que es la finalidad buscada, lo que no sea la consecución, el alcanzar la misma, pues eso es un error, está mal. Pero no está mal, es decir, en ese sentido el movimiento, sino que falta muchísimo por hacer. Eso es lo... Tampoco no sería un error, pero vamos, lo digo por forzar un poco la interpretación de horror, evidentemente. A veces cuesta. O sea, a veces hay personas que se han sentado aquí que no eran capaces de encontrar... También vivimos en este estado de felicidad, de constante emoción, que es muy difícil acotar algo, ¿no? No sé. Hay veces también que no nos sentimos nadie, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que se ha hecho mal, ¿no? No sé. También, hombre, eso es importante. También es un poco el hecho de que nos metemos tanto dentro que es difícil salir y verlo, ¿no? Hombre, vamos a ver, ha habido muchos conflictos con el tema algunos conflictos con tema de egos, es decir, al ser todo tan nuevo, pero eso no es hacerlo mal. Sí, es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Claro, estoy de acuerdo. Ahora una pregunta muy personal a ti, Pedro. Desde el pasado 15 de mayo de 2011, ¿qué es lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido? Relacionado con el 15M, ¿no? Sí. En sentido amplio. Lo mejor que he vivido y lo peor que he vivido. Vamos a ver. Son tantísimos buenos momentos que es muy difícil poder elegir uno. Lo que eso es decir, la toma de decisión respecto a querer ser libre y serlo y hacer lo que uno quiere hacer, eso es impresionante y te da muchísimos buenos momentos. Es decir, que así es constante, es un poco lo que decías tú. También es un poco como es una especie de proceso de enamoramiento, cuando estás enamorado todo el rato. Y entonces, pues es difícil, ya digo, elegir. ¿Del peor momento? Pues no lo sé. Algunos momentos en los que me han estado pegando a la policía, así en esos instantes de manifestaciones, o alguna vez que ha habido problemas entre algunos compañeros porque hay gente que no entendía bien la horizontalidad y consideraba que hasta el momento sí se hacía lo que él decía y si no, no, que ha provocado algunos conflictos hasta aprender a reconducir esos problemas. Pero poco más, es decir, esos ámbitos son los dos en los que más ha habido. Te veo muy enamorado, Pedro. Sí. Pues que dure. Y ahora, una cosa, te pediría que alguno de esos buenos momentos, te pediría que escogieras uno y me lo describieras. Pero descríbenoslo como si fuera una peli. O sea, piensa en uno de esos momentos y cuéntanoslo, pero piénsalo que se lo estás contando a una persona que nunca ha visto Acampada Sol. O sea, descríbenos lo que viste. Bueno, yo, por ejemplo, sobre todo han sido muy buenos momentos en el grupo de trabajo de economía, hablando con los compañeros precisamente de economía, que nos pasábamos horas y horas y horas, tomando una cerveza en una plaza y explicándonos cómo el funcionamiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional por parte de compañeros. Yo qué sé, tampoco voy a decir nombres porque son tantos que no quisiera... Pero las sensaciones después de haber acabado una asamblea interminable, ya que de noche, por supuesto, siempre acaban de noche, irnos a seguir hablando. Y es eso, esas conversaciones hasta las tantas de la mañana han sido de las mejores cosas que yo he sentido, vamos, en mi vida. Es decir, y sobre todo tiene mucho que ver con el aprendizaje, la verdad. Esos son un poco los momentos que más me ha impactado. Sí, ese cariño, ¿no? Ese cuidarnos. Sí. Tiene que ver también quizá con el imán, ¿no? Yo siempre, sobre todo al principio de Acampada Sol, más bien que al principio quizá ya, cuando estaba consolidada, ¿no? Pero esa segunda, tercera semana de Acampada Sol, para mí era como una especie de imán. Yo me acuerdo de estar en la plaza a las tantas de la mañana y decir, venga, me voy, no sé qué y tal. Y estaba en el Oso y el Madroño y yo tenía que salir por la calle Mayor y de verdad que 3 horas después no había llegado a la Menorquina. Me había encontrado con 3 corrillos y eras incapaz de irte. Era gente interesante, eran corrillos, eran no sé qué, y era un imán en la plaza, la gente no podía irse. Era todo interesante, era todo, todo cariño, era todo...
Lo echo de menos. Yo estoy muy nostálgico. Se me tiene que quitar esto, yo, porque... Bueno, yo sigo tardando una hora en salir de la plaza. Sigo igual, sigo tardando. Y la gente sigue siendo muy interesante. Y no solamente interesante, sino admirable. ¿Sabes? Es decir, no solamente, esa parte de la admiración por los compañeros también es muy importante que tenerla en cuenta. Es decir, y lo importante que era todo lo que decían y lo importante que era lo que estamos haciendo, claro, y lo que dicen. A mí esto es una cosa que me cuesta mucho explicarlo y supongo que me queda muy pedorra y eso, pero efectivamente esto que tú dices ahora mismo de cómo explico yo que en un año he conocido a 200 personas que las quiero y las admiro mucho y me parecen muy importantes y, joder, ¿cómo le cuento eso a mis padres? ¿No? Que de repente y he reconocido a mis vecinos y estoy en un grupo de consumo, claro. y lo importante que es eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado mi concepto de ciudad con eso? Casi ha sido una revolución para mí. O sea. Sí, ha sido una... Bueno, claro, exactamente. A mí me ha cambiado un poco distinto a ti, ¿vale? Porque he tenido que dejar el huerto, he tenido que dejar las fiestas redistributivas, y entonces ahora toca más trabajar. Es decir, de un periodo en el que, digamos, estaba llevando a cabo una... Bueno, ahora los economistas lo llaman decrecimiento, pero es una barbaridad llamarlo decrecimiento. En realidad es simplemente el hecho de optar por ser feliz y por que tu vida la dirijas tú. Simplemente. Y es un poco lo que pide, lo que el movimiento está pidiendo, eso. Pero claro, a raíz de eso, del 15M ha habido tal volumen de trabajo que todo eso se acabó. Es decir, para mí es un poco, si bien todo es cierto, lo del proceso de enamoramiento y lo bien que he estado y sigo siendo feliz y todas esas cosas, en lo que respecta a lo que decías tú, grupos de consumo, tal, toda la vida más, eso ha cambiado un poco. Sí, porque, claro, te hartas de currar. Me harto de currar. Y la autogestión y todo eso siempre, desde siempre he estado autogestionado en estructuras horizontales, siempre. Yo soy nuevo, joder. Bueno, nuevo somos todos en esto. Sí, sí. Muy bien, pues estamos acabando. Un par de cositas nada más. A ti, de todo lo que ha pasado, ¿qué te parece lo más importante? De todo lo que le ha pasado, es que lo más importante es que estamos creando una estructura en principio de comunicación para poner de manifiesto las contradicciones del sistema. La gente está muy perdida, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Poco a poco se está enterando de ello. Primero hubo una primera oleada en la que nos pilló un poco desubicados, sin estar organizados, sin tener, digamos, habernos intercomunicado lo suficiente para saber la información de los otros compañeros. Y ahora hemos generado nuevos sistemas de resolución de conflictos, hemos generado este contenido, sabemos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ahora está viniendo una segunda ola. Es decir, nosotros no provocamos el cambio de situación, no provocamos el cambio de pensamiento de la gente, pero sí que podemos, una vez que venga ahora de nuevo esta segunda oleada, al estar ya preparados para marcar unas líneas mucho más claras que antes de actuación, pues ahí es la parte más importante que hemos hecho, ¿no? Es decir, el que ya podemos dirigir a la sociedad hacia donde quiere. No dirigirla, que eso es una barbaridad, sino generar las estructuras para que se autodirija, digamos así, la sociedad. Eso es lo más importante. Todavía no lo hemos llevado a cabo, pero sí que estamos generando esa estructura. Y por último, ¿a ti qué futuro te parece que tiene el movimiento 15M? O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, vamos a ver. ¿Qué futuro tiene el movimiento 15M? Espero que sea fundirse con la sociedad y prácticamente desaparecer, porque ya haya conseguido sus objetivos, ¿no? También hay que tener muy claro que este cambio no nos va a hacer felices per se. La felicidad se la tendrá que seguir buscando cada uno. Eso está claro. No hay que confundir una cosa con la otra. Pero, vamos, yo creo que lo que me gustaría es que al final las estructuras horizontales fuesen y participativas fuesen la estructuración del sistema político. Y por lo tanto desapareciese el movimiento al haber triunfado, precisamente. Y yo creo que o llegamos a eso, o en todo caso tenemos que influir muchísimo en el sistema actual para que se vaya reestructurando y poder canalizar lo que son las necesidades de la población en lo que es hacia el ejercicio del poder, claro. Muy bien. Pues por nuestra parte estamos. Si Vale. hay algo que tú quieres agregar o reformular, es tu momento. No lo sé. Es decir, no, en principio...
al principio no. Pues Pedro, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias por venir. No, un placer, un placer.